Ok, vamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a la comunidad en Filipos, la carta a los filipenses. Todo el tema en general lo hemos llamado una carta para la vida llena de gozo. Y hoy, el día de hoy, nuestro mensaje es una introducción necesaria. Y dice así, el capítulo 1, versículos 1 y 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, la inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Padre, te pedimos que nos acompañes, que nos guardes, que nos des fortaleza. Gracias, te pedimos que bendigas tu palabra. Una de las características, porque tenemos que hacer una introducción para la carta por muchas razones, y una de las características de una parte de la región de Macedonia era que abundaban nacimientos de agua y abundaban manantiales. Por esa razón, originalmente era conocido esta región como Crénides, que significa pequeñas fuentes. Luego, más adelante, adoptó el nombre de Filipos, o sea, significa ciudad de Felipe, por Felipe II, el padre de Alejandro Magno. Colonizada luego de una batalla muy importante, por esa batalla fue que trajo renombre esta ciudad, este villorrio, este sitio, porque esa batalla fue muy importante para los romanos y a partir de ahí se constituyó como una colonia de ellos. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje y fue la primera en Europa, en esa región de Macedonia. Posiblemente Pablo visitó Filipos un par de veces en su tercer viaje misionero al principio. Y miren al principio, y vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. 2 Corintios 8:1. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Y ya casi al final de ese viaje dice Pablo lo siguiente, y lo encontramos en Hechos 26, dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Luego, más o menos, de 4 o 5 años, más o menos, mientras Pablo era prisionero en Roma, recibió esa visita de los filipenses, encabezada por Epafrodito, quienes en esos años lo habían apoyado generosamente y también a los necesitados de Jerusalén, siendo una iglesia muy humilde, como lo acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios. Pero su humildad, los escasos recursos no los limitaron para ayudar a la iglesia. Esta carta, como les dije, fue llevada por Epafrodito, que era el anciano, el ministro de edad de esa iglesia, y a la vez, mientras estuvo con Pablo, sufrió una enfermedad muy grave, casi fatal, y no pudo quedarse para apoyar a Pablo, sino que Pablo lo despachó con esta carta. En esta carta, Pablo aborda temas como la gratitud por la ofrenda de los filipenses, la razón por la que él les devuelve a Epafrodito, la situación de Roma, la situación de él y la situación de su encarcelamiento, una exhortación a la unidad, que lo vemos en su contenido, y como a los colosenses, una advertencia por falsos maestros.
El trato de Pablo y su consideración a la mujer en la iglesia es digno de estudiar y comprender en esta carta, derrotando malas luchas de feministas llenas de incomprensibilidad de la Sagrada Escritura. En la carta nos vamos a ver de algo bien importante, cómo es el trato de Pablo hacia la mujer, derrotando y tirando al suelo aquellos esquemas, por lo que él le dice a Timoteo, por lo que dice en la otra carta a los Corintios, acerca de la mujer, si puede ser o no un obispo, si puede ser o no un pastor o una pastora. Pero en esta carta él demuestra cómo es el trato de él hacia la mujer. Esta es otra de esas cartas que son llamadas las escritas desde la cautividad. Ya nosotros aquí en la iglesia vimos Colosenses durante un tiempo muy especial, aprendimos mucho de Pablo en esa carta, esos Colosenses. Las otras son Efesios y Filemón, pero hoy iniciaremos esta carta a los Filipenses como un regalo de verdad de parte del cielo, de parte de Dios para esta iglesia. Vamos a abordar dos temas importantes. Como estamos en un proceso introductorio, necesitamos conocer una cantidad de contenido, algo especial acerca de la carta, para poder, cuando estemos delante de ella, nosotros podemos entender varios esquemas de ella. Primer punto, lo hemos llamado el nacimiento de una iglesia gozosa. Y el segundo punto, una epístola de unos siervos santos a unos santos. Iniciemos el desarrollo, el nacimiento de una iglesia gozosa. Bueno, nos podríamos quedar en Filipenses, pero tenemos que ir al apoyo de la Escritura en otra parte para poder encontrar dónde está el nacimiento de esta iglesia, cómo fue Pablo allá, por qué se sembró esa semilla. Filipos, como les dije ahora, era una ciudad de Macedonia. Macedonia queda al norte de Grecia. Cuando Pablo el apóstol se encontraba en Asia Menor, o sea, Turquía hoy, durante su segundo viaje misionero, que fue más o menos el año 49 o 50 después de Cristo, tuvo una visión de un hombre que le rogaba, y eso está en Hechos 16. Vamos todos a Hechos 16, vamos a quedarnos un momentico ahí, porque ahí es donde está la visita de Pablo a esa parte y donde nace esa iglesia. Hechos 16, versículo 9. Ellos estaban caminando por varias partes, iban a entrar a varias partes y el Espíritu Santo no se los permitía. En Hechos 16, miren que hay varios sitios donde el Espíritu Santo dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y llegando a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y ahí es donde está este versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Convencido Pablo de que Dios le había enviado esta visión, Pablo y sus compañeros izaron velas y se fueron hacia Macedonia y se asentaron en Filipos. Allí fundaron una iglesia que comenzó con la conversión de Lidia. Verso 11 de ese capítulo 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que ya vimos la de Tiatira cuando estudiamos Apocalipsis 2 y 3, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, miren lo importante de esto, miren la hermosura de esto. Ella estaba oyendo lo que se estaba hablando ahí, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios, es el Espíritu Santo quien el que abre el corazón del pecador para poder escuchar el Evangelio. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mientras estaban en Filipos, Pablo y Silas conocieron
además a una sierva vidente, una historia que está también ahí en esa parte en Hechos, cuya capacidad de predecir el futuro le traía a los dueños gran fortuna, era una vidente. Pablo echó de ella ese espíritu vidente, inmundo, y los dueños de la criada se presentaron pleitos, se enojaron por lo que Pablo, por lo que Silas habían hecho. Y créanme, no los acusaron delante de las autoridades porque ellas les habían arruinado el negocito, sino porque ellos estaban creando unos disturbios y estaban predicando algo extraño. Miren el versículo 21 como dice: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos no dieron la justificación porque habían denunciado a Pablo y a Silas. Las autoridades intervinieron, arrestaron a Pablo y a Silas, los golpearon, los metieron en la cárcel. Pero esa misma noche, un terremoto abrió las puertas de la cárcel y desencadenó a los prisioneros. El carcelero, pensando que todo el mundo había huido, que había escapado, casi se suicida porque él tenía que enfrentar esos cargos delante de las autoridades porque sus prisioneros se habían volado. Pero Pablo gritó desde adentro y le aseguró que todos los prisioneros estaban allí presentes. Vino la conversión de este carcelero al escuchar sus cánticos y sus oraciones, y a su familia, y ellos creyeron en Jesucristo, que eso está en el versículo 25 al 34 de este capítulo 16 de Hechos. En la siguiente semana, Pablo le comunicó a las autoridades su ciudadanía romana. Ellos lo torturaron, lo arrestaron, lo golpearon, sin siquiera darse cuenta que él tenía ciudadanía romana, y acusó a estos magistrados de haber golpeado a un ciudadano de esa condición y que todavía no había sido declarado culpable. Después de recibir miles de disculpas de los magistrados, Pablo y Silas salieron de la cárcel, visitaron a Lidia y salieron de Filipos hacia Tesalónica, una ciudad griega al sudoreste de Filipos. Ahí se gestó la iglesia, con esos primeros convertidos. Por supuesto, hubo otros miembros de la iglesia de Filipos cuyas historias realmente no conocemos. Posiblemente cuando estemos al otro lado del sol podremos conocer esas historias. Hubo muchas personas que llegaron al conocimiento de la salvación que es por Cristo Jesús. La salvación es únicamente por Él. Es el único nombre dado bajo el cielo para salvación. No es nadie más, ningún santo extraño, ni ninguna virgen, ni ningún padre Marianito, ni ninguna madre Laura son dadas a los hombres para salvación. Es solamente en Cristo Jesús. Estas personas que se habían salvado en Filipos eran personas realmente muy cercanas al corazón de Pablo. Lo siguieron durante los viajes, lo ayudaron, le sirvieron muchas veces, pero cuando él fue arrestado en Jerusalén, se perdieron de vista, no lo pudieron ubicar más, hasta que finalmente ellos se enteraron que él estaba prisionero en Roma. Entonces se sintieron muy conmovidos, digamos que se compungieron, se pusieron tristes, y por esa noticia enviaron a ese mensajero, enviaron a su ministro, de pronto a su anciano, a Epafrodito, quien iba a llevar un donativo, una ayuda, y además no solamente para que llevarle algo de alimento, de ayuda, sino también para que Epafrodito lo ayudara también en la cárcel, para hacer frente a sus necesidades. Digamos que esa es una introducción que realmente es necesaria. Es el nacimiento de una iglesia que es una iglesia gozosa. Ya después vamos a ver por qué es una iglesia gozosa. Toda iglesia tiene dificultades, toda iglesia puede tener algún problema en algún momento, pero es algo que nosotros tenemos que aprender, a que la iglesia tiene que tener gozo. Porque el gozo es en el Señor, no el gozo es en los problemas, el gozo es en el Señor. Ahora, veamos esos primeros 2 versículos, qué mensaje tiene. Necesito que desmenucemos esos 2 versículos para que cuando estemos leyendo cualquier carta, cualquiera de estas epístolas, van a ver una repetición de palabras ahí que necesitamos comprender. Dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo
ya lo conocemos, es un amado pastor que escribió 13 epístolas, un 80%, no sé cuánto podrá uno calcular del Nuevo Testamento. Y quizás sea el siervo de Jesucristo más ilustre, el más capacitado, el más privilegiado que el mundo pudo haber conocido. Y Timoteo, que era para Pablo como un entrañable compañero en esta obra del Señor, él lo estimaba tanto que lo llamaba hijo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, él le dice: tú pues, hijo mío, así se refiere a él. En la mayoría de las cartas, Pablo se identifica como apóstol, casi en todas las cartas, con el objetivo de respaldar, con el objetivo de que la gente supiera y él poder defender su autoridad delante de los lectores. Además, hay que entender que en esa época también había corrientes que dudaban y rechazaban el apostolado de Pablo. Sin embargo, en esta epístola se refiere a él y se refiere a Timoteo como siervos. Una palabra demasiado importante, siervos de Jesucristo, lo que nos acerca mucho a ese genuino corazón del Señor. Siervo, esa palabra es la palabra griega que es doulos, y significa esclavo. Describe a una persona cuyo dueño es otro, el cual está subordinado y del cual depende. Esa es la palabra siervo, esa palabra doulos en griego. Es un término que fortalece ese deber que tenemos todos los cristianos de imitar al Señor Jesucristo. Miren en Mateo 20:28, como dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vino como un siervo sufriente. Ahora, Él no regresa como un siervo. Él va a regresar como un rey, el Rey de Reyes. En Filipenses 2:7 también vamos a ver: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso lo dice en Lucas 22. Pablo y Timoteo deseaban que los filipenses los vieran a ellos como siervos, dispuestos a ser de verdad una bendición para toda la gente, ayudarlos inclusive a pesar de estar en la distancia. El apóstol Pablo recalca eso al escribirle a los Gálatas. Mire cómo dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mientras nosotros tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y miren cómo dice ese Gálatas 6:10: mayormente a los de la familia de la fe. Hay una prioridad ahí. Hay una prioridad en el momento de hacerle el bien a alguien. Nuestro deber primordial es servir a los hijos de Dios y después a los demás. Algún día lo estudiaremos más a profundidad. Dice MacArthur, y aquí hay una cita bien importante que quiero que ustedes escuchen. Hay un libro que se llama Esclavo, del hermano MacArthur, y dice así, miren la cita, pónganle bastante cuidado: desde su aparición en Antioquía, el término cristiano se ha convertido en el sello predominante de aquellos que siguen a Jesús. Es una designación apropiada, pues se enfoca justamente en el protagonista principal de nuestra fe, Jesucristo. Continúa la cita. A pesar de eso, irónicamente, la palabra misma solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 en el libro de Hechos y 1 en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 16. Solamente aparece 3 veces. Una, en adición al nombre cristiano, la Biblia utiliza una serie de otros términos para identificar a los seguidores. Mire cómo continúa MacArthur acá, sacado de las Escrituras. ¿Cómo más nos llaman? La Escritura nos describe como forasteros y extranjeros de Dios, ciudadanos del cielo, luces del mundo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, miembros de su cuerpo, ovejas de su rebaño, embajadores a su servicio, amigos alrededor de su mesa. Nos llama a competir como atletas, a luchar como soldados, a permanecer como ramas en una vid y hasta desear su palabra como los niños recién nacidos anhelan la leche. De esa forma somos descritos en la Sagrada Escritura.
Todas estas descripciones, cada una en su forma propia y única, nos ayudan a entender lo que significa ser cristiano, dice este libro que se llama Esclavo, del hermano MacArthur. No obstante, la Biblia utiliza una metáfora con más frecuencia que cualquiera de estas. Es una descripción verbal, vívida, que quizás usted no espera, pero es absolutamente crucial para entender lo que significa seguir a Cristo. Es la imagen de un esclavo. Es la imagen importante. Una y otra vez, a través de las páginas de la Escritura, se hace referencia a los creyentes como esclavos de Dios, esclavos de Cristo. De hecho, continúa la cita, considerando que el mundo exterior los llamó cristianos, los primeros creyentes reiteradamente se referían a sí mismos en el Nuevo Testamento como esclavos del Señor. Para ellos, ambas ideas eran sinónimas. Ser cristiano era ser esclavo de Cristo. Ese es el fin de la cita. Mire cómo continúa más adelante lo que acabamos de leer. Dice, a todos los santos. Esa expresión santos, que la hemos escuchado muchas veces en el inicio de todas las epístolas, la expresión santos es sinónimo de todos los creyentes. ¿Y todos los creyentes en qué? En Cristo Jesús. Es una designación general de aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, que han sido apartados, que han sido separados para el Señor. Eso es lo que significa. Es separados para una nueva vida, es separados, es apartados para ser consagrados a Él y útiles al servicio del Señor. Hay una descripción mejor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, como dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ese fue el saludo que Él les dio. A los santificados en Cristo Jesús. Miren, estas personas estaban vivas. Estas personas no estaban muertas. Pablo no le estaba escribiendo a muertos. Llamados a ser, ¿qué? Santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leer. Llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí dan unas características de ser santos. Aquellas iglesias que nombran santos a aquellas personas que están muertas, digamos que no es una iglesia de Cristo para mí. Todo creyente en Cristo es santo. Todo creyente en Cristo es santo. En este ambiente latino, como les decía, y con ese trasfondo religioso, ese término santo se refiere a alguien que ya murió hace muchos años y que ha hecho algún milagro, que la ciencia o la medicina o alguien ha dicho que ha hecho un milagro, entonces se reúnen en cantidad de grupos aquí y lo nombran como santo. Pero créanme, algunos creyentes, por falta de comprensión de la doctrina y de pronto por ser mal juzgados por otras personas, no se hacen llamar a sí mismos santos, no testifican como santos de Dios. Este es un término posicional, es una posición que tenemos delante del Señor, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Eso nosotros no nos lo ganamos por nosotros mismos, es el fruto del Espíritu Santo que nos impulsa a una vida diaria que viene por exigencia por parte del Señor. Miren en la primera epístola de Pedro, como dice, sed santos porque yo soy santo. Es una exigencia, ser santos porque yo soy santo. Fruto de, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También está en la primera epístola de Pedro, en capítulo 1, versículos 15 y 16, lo que yo acabé de leer. Pero sigamos, continuemos con este estudio. Dice aquí la palabra, a todos los santos en Cristo. Esta es una palabra importantísima en el Nuevo Testamento. Uno de pronto puede tener la idea de preguntarle a un teólogo qué significa la salvación o qué significa ser salvo. Y seguramente dentro de la explicación que él pueda tener, pueda sacar palabras como propiciación, como reconciliación, como redención. Estas palabras de verdad son importantes y son términos bíblicos, pero ninguno de ellos, digamos, que abarca todo el espectro o la gama total de que es el significado de la salvación. El Espíritu de Dios eligió una pequeña palabra, la preposición en,
para explicar lo que es la salvación. La salvación es estar en Cristo, es estar unido a Cristo. Esa es la salvación. Pues ¿cómo puede ser uno unido a Cristo, estar en Cristo? Es haberlo aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y la única forma en que eso se dé es por la intervención divina y preciosa del Espíritu Santo, porque la salvación únicamente es exclusiva del Señor Jesucristo. Es falso, es incierto y poco cierto también que muchas personas sean llamadas al frente, que repitan una oración y a partir de ahí ser salvos. Eso puede generar una cantidad de falsos positivos. Continuemos. La mención de obispos y diáconos. ¿Para qué en este saludo se nombran obispos y diáconos? Y tiene un mensaje bien especial. Eso da fe y nos muestra cómo está ya de organizada esta iglesia, que ya tiene sus ancianos, que ya tiene sus diáconos, ha crecido. Ya digamos que su número de creyentes y digamos que los hombres responsables de esto y han encontrado personas aptas para ocupar estos momentos de autoridad. El obispo es equivalente a maestro, es equivalente a anciano. Y la palabra diácono es aquella que está a cargo de asuntos materiales, de asuntos sociales, de asuntos temporales que tiene que ver con la iglesia. Aunque estos puestos ya se conocían en las iglesias que ya estaban establecidas, que ya los habían nombrado porque habían crecido, como lo vemos en Hechos 6, en Hechos 11, 14 y 20, el apóstol define en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 13, los requisitos y características que deben cumplirse en la vida de aquellos que ocupan tales cargos. Hace 8 días o hace unos días nosotros vimos de parte de nuestro hermano Esteban en la enseñanza acerca de eclesiología de la iglesia, vimos la función del pastor, la función del anciano, la función del obispo y también la función de los diáconos. En la Sagrada Escritura está extraordinariamente claro, no hay forma, como siempre lo he dicho, la Sagrada Escritura es perspicua, es completamente clara. La gente puede decir, de tal liderazgo, tal iglesia. ¿Qué tan importante esa frase? Ya que estos puestos o oficios han sido instituidos por el Señor, Él también nos demanda una actitud especial hacia las personas que ocupan estos cargos. En el libro de los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en ese capítulo 13, versículos 7 y 17, miren lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Miren lo importante de esto. Miren lo importante de cómo debe manejarse un anciano, un pastor, un obispo, porque lo están mirando sus ovejas. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Hay que obedecer a los pastores, hay que sujetarse a ellos, porque créanme, nosotros tendremos que dar cuenta de cada una de las personas que el Señor nos ha entregado para nosotros pastorear. La iglesia es de Él. Ahora continuemos, veamos ese versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa palabra gracia y paz siempre van junticas. Es una pareja, y son de gran importancia. Y nos hacen recordar la causa y el efecto de la salvación. Y dígame, y esto se experimenta directamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos. Subraya el apóstol Pablo al escribirle los Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios nos ofrece algo precioso que no merecíamos, gratuitamente por la fe. La salvación es un regalo de Dios. Créanme, nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos ser transformados en unas nuevas criaturas, no merecíamos para nada la vida eterna en la presencia de Él, no merecíamos para nada ser hechos hijos de Dios, no merecíamos para nada ser templos de Dios, ser templos del Espíritu Santo. Además, no merecíamos tampoco recibir todos aquellos beneficios de la salvación que es Cristo. Es por los méritos de Jesucristo que nosotros tenemos la salvación, que podemos nosotros ser parte de la familia del Señor.
es por gracia, es por misericordia. De verdad, nosotros no lo merecíamos. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia que somos salvos y esto nos hace estar en paz con Él. Es una consecuencia, es una consecuencia. La salvación genera una paz, una reconciliación con el Señor. El Señor en muchas partes de la Sagrada Escritura enseñó a los discípulos a saludar de alguna manera. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Al estar en paz con Dios, gozaría de la paz divina y la compartiría con los que lo rodean. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracia y paz son dos palabras que tienen que estar juntas porque ellas traen efecto la una sobre la otra. Por eso Pablo recalca al escribir también a los tesalonicenses, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Es en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, en la parte inicial. Más adelante, en esta misma epístola, en ese capítulo 4, en el versículo 7, Pablo vuelve a hacer o a dar mención de la paz de Dios y dice que ella sobrepasa todo nuestro entendimiento. Eso será un momento especial en el cual tendremos que estudiar detalladamente qué significa esa paz y por qué sobrepasa nuestro entendimiento. En los países podrán hacer paz unos territorios con otros o internamente por una situación interna, pero hay una paz que viene de parte de Dios que sobrepasa. Nuestro entendimiento no es capaz de entender eso. Muchos de los hermanos nuestros en la iglesia han tenido una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando han perdido un familiar, cuando han tenido algo difícil en sus vidas. Dios los ha cubierto con esa paz sin ellos poderlo entender. En esta salutación que hace a los filipenses, Pablo también pone de relieve algo importante y es la paternidad de Dios. Y que ha sido muchas veces y de muchas maneras muy mal entendida, muy mal aplicada. Es muy fácil escuchar a muchas personas muy poco conocedoras de la religión, muy poco conocedoras de Dios, muy poco conocedoras de la Sagrada Escritura, que todos somos hijos de Dios. Es muy difícil que eso sea cierto. Esta paternidad universal es uno de los más grandes engaños de Satanás. Es que todos nosotros somos hijos de Dios y Él nos salvará. Él no nos dejará llegar al infierno. Él allá nos perdonará. Eso no es cierto. Eso genera en los inconversos algo raro porque ellos no alcanzan a creer en ese Dios, porque ellos menosprecian la salvación. Pues si todos somos hijos de Dios y es un Dios bueno, lleno de amor, entonces esa salvación es tan grande. Cristo murió por toda la humanidad. Entonces los impíos, aquellos inconversos, le dan una tan poca importancia a la paternidad que tiene Dios. Y se recibe ese sacrificio expiatorio como un único camino para llegar a Dios, lo reciben de una manera que genera burla. ¿Cómo? ¿La salvación es por este evangelio? Así que, de verdad, no todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios solamente quienes han recibido a Jesucristo como Salvador, personalmente, como dice Juan 1:12. Es diferente aceptar que todos somos criaturas. Todos somos criaturas de Dios, eso es cierto. Pero Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como dice el Salmo 100. La gran comisión hace énfasis en eso. El Señor ordena a todos sus discípulos. Id y predicad el evangelio. ¿Quién? ¿A quién? A toda criatura. A todas las criaturas que están ahí, como dice Marcos 16. Los que aceptan el glorioso evangelio de Jesucristo, en el cual intervino el Espíritu Santo, ¿son qué? Dejan de ser criaturas a ser nuevas criaturas. Y esa condición de nuevas criaturas nos califica para ser hijos de Dios. De resto, es muy difícil. Es un gran privilegio y bendición estar en Cristo y saber con seguridad que ya no estamos en condenación, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba, Padre. Como dice Romanos, veamos Romanos 8:16.
Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Se nos comunica, se nos dice, internamente nosotros sabemos que hemos sido perdonados, internamente nosotros sabemos que nuestro arrepentimiento ha sido genuino, internamente nosotros sabemos que nuestra fe es una fe genuina en Jesucristo, no en la fe en un proyecto, no la fe en que me va a ir bien, no la fe en que saldremos de este problema de pandemia, no, es la fe en una persona, en Jesucristo. Miren cómo dice el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto tiene toda la profundidad, una profundidad inmensamente grande este versículo 17. Y si hijos, también herederos. Cuando Él se refiere aquí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, eso separa. ¿Para quién va la carta? Va para los hijos de Dios, para aquellos que fueron nombrados santos, para aquellos que fueron nombrados como sus hijos, aquellos que son cercanos, que son separados, que han sido destinados y predestinados. Inclusive es una palabra que no sé, muchas iglesias arminianas, carismáticas, tendrán que arrancar varias palabras de ahí, como la palabra predestinación. La han torcido de una manera que no es así. Así que es bien importante lo que hemos visto el día de hoy. Hemos visto ese saludo que Pablo le da a los filipenses cuando envía la carta con Epafrodito. Pero antes de eso vimos una introducción necesaria. Vimos de dónde había nacido esta iglesia. Una iglesia que era especial para Pablo. Una iglesia que había mandado donativos, que había mandado ayudas a Jerusalén cuando estaba pasando por un momento extremadamente difícil. Siempre había estado pendiente de Pablo y Pablo estaba en deuda de enviarles un mensaje, de enviarles esta carta. Es una carta que es bien importante para nosotros. 2000 años después la estamos recibiendo, la acogemos, queremos estudiarla, queremos saber de ella. En esta salutación, en este saludo, hemos visto también palabras muy importantes, palabras que nos hacen acercarnos más hacia lo que es el conocimiento de las doctrinas de la Sagrada Escritura. En esta carta a Filipenses también vamos a encontrar varias doctrinas, la descripción de varias doctrinas que son realmente importantes para nuestro conocimiento. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Para los amigos, para aquellas personas que no están en Cristo Jesús, que no tienen a Cristo como su Salvador, como su Redentor, aquellas personas a las cuales el Espíritu Santo no les ha dado la fe, no les ha dado el arrepentimiento, pero que no han ido a la cruz del Calvario. Ve a la cruz del Calvario. Jesucristo dijo, el que viene a mí no lo echo afuera. Ve a Él, ve a Cristo Jesús y te convertirás en alguien que sea el destinatario de esta carta. Porque en este momento, si tú no estás en Cristo, si tú no eres hijo de Dios, tú no eres destinatario de esta carta. Esta carta es como para otra persona, es como para el vecino, para el del frente, para los cristianos, para los que están allá adorando al Señor, es para los santos. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? La única salida es Cristo. Cristo te da identidad, Cristo te da nacionalidad, Cristo te da una dirección donde pueden enviarte esa carta. Cristo te hace diferente. Es la única manera que tú puedas ser destinatario de esta carta y de todas las cartas que entregó el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Así que no termines el día de hoy sin ir a Él, sin ir a Cristo. No tienes que hacer una oración extraña, no. Eso es brujería espiritual. No. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Dile que tú quieres ser salvo. Ve a la cruz del Calvario. Y para la iglesia, durante el desarrollo de este mensaje, nosotros vimos algo que puede identificar a un seguidor de Jesús. Yo lo voy a repetir. Yo quiero que tú, en tu corazón, en ti mismo, sabiendo que tú eres un creyente, que Dios te ha salvado, quiero que te identifique con alguna de estas. Te tienes que identificar con todas. Posiblemente en alguna no lo habías pensado, en alguna, no sé. Pero miren cómo dice la Escritura, cómo nos describió, que lo sacamos del
lo sacó el hermano MacArthur de la Sagrada Escritura, y te lo quiero recordar. La Escritura nos describe como forasteros y extranjeros de Dios. Nosotros somos advenedizos, estamos aquí en la tierra, pero pertenecemos a otro reino. Hay un reino de tinieblas aquí donde estamos viviendo. Hay oscuridad y nosotros somos luz. Es incipiente la vida aquí, nosotros somos sal para preservar la palabra del Señor. Nosotros somos ciudadanos del cielo, esa es nuestra nacionalidad. Nuestro pasaporte tiene otro color diferente al pasaporte que tiene el mundo. Somos luces del mundo, hay oscuridad. La palabra de Dios nos ha sido entregada y somos luz para otras personas. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es un gran honor, herederos de Dios y coherederos con Cristo, como si fuéramos hermanos de Cristo, y somos hermanos. Miembros de su cuerpo, esto es muy importante, ser miembros de un cuerpo. Nosotros tenemos que pertenecer a un cuerpo, tenemos que pertenecer a una iglesia. No existe el banco de órganos de la iglesia cristiana. Por ahí hay un hígado, por ahí hay una uña, por ahí hay un dedo. No, somos un cuerpo. Por eso se nos habla también de que nosotros pertenecemos como ramas a una vid. Nosotros no tenemos que estar completamente pegados a la vid, a ese tronco. Si estamos por fuera del tronco es porque no estamos en Cristo, porque no pertenecemos, porque la ciudadanía de nosotros no es el mundo. Somos ovejas de su rebaño. Algún día estudiaremos la epístola de Juan, esa nos llevará un tiempo especial, pero ahí es donde se entiende perfectamente con la ternura de Juan qué son las ovejas de su rebaño, embajadores a su servicio. Nosotros, como somos advenedizos, estamos aquí, estamos bajo su servicio, somos esclavos de él, amigos alrededor de su mesa. Se nos llama a competir como atletas y a luchar como soldados. Eso somos nosotros. Toda esa cantidad de características somos los seguidores de Cristo. Y hasta desear su palabra como niños recién nacidos, anhelan la leche. Mi hermano o también mi amigo, si tú no ves en la Sagrada Escritura una atracción grande por conocer al Señor, tú no eres cristiano, tú no tienes al Señor. Porque una característica del Espíritu Santo en nuestra vida es el deseo de leer la Sagrada Escritura. En esta semana, nuestro hermano Juan José preguntó a la iglesia que quienes faltaban por leer completamente la Sagrada Escritura, hay que leer todo el consejo de Dios. Que el Nuevo Testamento, que es más entendible que el Antiguo Testamento. No, es de Génesis hasta Apocalipsis. Hay que leerlo todo. Posiblemente nosotros que tenemos una tarea fuera de nuestra lectura personal, también tenemos que hacer énfasis en una lectura. Yo estoy metido en Filipenses, estaré metido en Filipenses por 3-4 meses, no sé el Señor cuánto disponga que nosotros estudiemos Filipenses. Fuera de mi lectura personal, tengo que hacer un énfasis en Filipenses. Vea la Sagrada Escritura, en ella está el carácter de Cristo, en ella está la sabiduría de Dios, en ella está ese deseo que tiene Dios de que tú lo conozcas. Solamente está ahí, en la Sagrada Escritura. También otro punto para la iglesia es, créanme, el modernismo, la forma como está viviendo el mundo en este momento, ha perdido una característica que tenía la iglesia de esa época, y es la solidaridad colectiva. Y se ha promovido la idea no bíblica de que las personas pueden mantener su estrecha relación con Dios, aunque se aíslen de sus hermanos, aunque se aíslen de la iglesia. Pues bueno, yo estoy recibiendo el mensaje, ¿sí? No he vuelto a llamar a ninguno de mis hermanos, tengo el teléfono de todos, pero bueno, no, yo estoy en Cristo, yo estoy bien. Tienes que reevaluarte. Hay una necesidad de saber de nuestros hermanos, hay una necesidad de escucharlos, hay una necesidad de saber cómo están, hay una necesidad de saber si necesitan un mercado, una ayuda económica, algo pueden estar necesitando nuestros hermanos. La verdad es que un discipulado independiente conduce a una distorsión completa de lo que es el pueblo de Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice Romanos 14, el versículo 7 y el 19. Es obvio que en la iglesia de Filipos existía un número importante de buenos aspectos dignos de todo elogio, los cuales necesitan de verdad la iglesia de Dios. La apreciación y el ánimo que daban a las mujeres es un modelo
de mucho valor para la iglesia. La solidaridad colectiva que ellos practicaban es un principio de corrección que se necesita para nuestro extremado individualismo moderno. Finalmente, su hábito de compartir con gozo en el Señor pone en evidencia la superficialidad que hay en la forma moderna como se relacionan en la iglesia y la necesidad de verdad que nosotros tenemos de volver a realidades fundamentales del Antiguo Testamento. Que Dios nos ayude al estudiar esta carta para ir a esos fundamentos del Nuevo Testamento. Queridos hermanos, acompáñenme a una oración delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día precioso, hermoso, glorioso, queremos agradecerte. Queremos decir que estamos felices y gozosos por arrancar una nueva epístola de nuestro hermano Pablo. Gracias por la posibilidad que nos da, la posibilidad libre, la posibilidad sin persecución de poder estudiar la Sagrada Escritura. Muchos tendrán que dar cuenta delante del Señor porque en este momento tenemos una libertad de poder leer y estudiar la Sagrada Escritura porque ninguna autoridad hoy nos lo está impidiendo. No sé mañana, no sé dentro de un mes, pero el mundo va para allá. Pero hoy hay libertad para estudiarla. Dios juzgará ese tiempo en el cual tú no leíste ni estudiaste la Sagrada Escritura. Así que te pido, Padre, que nos ayudes, que ayudes a mis hermanos, a aquellos que no lo están haciendo, para que tú les des por tu Santo Espíritu esa sed, esa hambre de estudiar tu palabra. Señor, regálanos eso por tu Santo Espíritu. Señor, gracias por esta carta, gracias por lo que hoy hemos anunciado que podemos estudiar. Gracias por aquellos hermanos en Filipos. Gracias por nuestro amado Jesucristo. Esa es la gran diferencia que tenemos con otras religiones. Nosotros tenemos un Salvador, tenemos un Dios Salvador, un Dios que se encarnó, que vino aquí a salvar a aquellos que el Padre le había entregado. Oh Señor, qué gran mensaje. Oh amado Padre, qué gran mensaje. Nos rendimos delante de ti, nos humillamos delante de ti. Señor, perfecciónanos, ayúdanos a ser perfectos, ayúdanos en nuestra santidad, ayúdanos a adquirirla, porque sabemos que la glorificación es algo monergístico, pero esto que es sinergístico, que es la salvación, la santidad, nosotros necesitamos de tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos, te suplicamos que nos ayudes para poder llegar a ese puerto al cual tú nos quieres llevar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero, mis hermanos, que recibamos una bendición de parte del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Mis queridos hermanos y amigos, estén en paz. Y cantémosle al Señor. Cantémosle aquellos salmos que están destinados para que nosotros lo adoremos a Él. Aquellos salmos congregacionales que son entregados para ti con todo nuestro amor. Y un amor imperfecto, sí, pero te queremos cantar.